¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buen día. Bien, gracias. Buen día. Buenos días. Espero que se Hasta encuentren muy bien luego. Muchas gracias. y que desde luego les vaya muy bien el día de hoy. Pues vamos a empezar a calentar motores. Eh, bueno, desde anteayer me puse a averiguar también en casos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y bueno, ya ve que sí surgió una pequeña discusión respecto a los Musk, no en la audiencia preliminar, sino ya en la etapa de juicio. Y yo les comenté que pues, son una facultad del juez, de la jueza, no es un deber jurídico, no se puede traducir en una obligación jurídica. Y bueno, lo que les comenté no es de que se los haya comentado mal o que simplemente su servidor no haya entendido correctamente el tópico. De hecho, sí me obligué a consultar con mediadores de aquí del Centro de Justicia Alternativa para evitar un malentendido. No lo entendí mal, pero también, como ustedes me dijeron, es una facultad del juez, la jueza, el ocupar estos MASC. Obviamente no quedaría como el mediador ni como el conciliador, pero sí decirles a las partes, ¿sabes? Que pues se los promuevo siempre y cuando en el caso en cuestión puedan gestionarse a través de los MASC. Eso, pues por ahí, palabras más, palabras menos, en eso nos habíamos quedado. Que sí hubo polémica, sí, 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 sí generó polémica. Eso me dio mucho gusto y me obligó a investigar más, desde luego. Eh, y pues, ¿qué ha pasado en la práctica? Sí es una facultad del juez, eso es correcto. No es una obligación propiamente, pero sí es un deber jurídico. No es un deber jurídico, no se traduce tampoco en una obligación, pero sí es una facultad. Entonces, como facultad, pues tú la puedes ejercer, desde luego, siempre y cuando cumplas con los requisitos legales. Aquí en varios casos, los jueces simplemente lo están llevando a la práctica, esa facultad. Eh, Hay un caso de uno de los tantos que se ventilan en el Tribunal Superior de Justicia, en que una persona demanda a otra el pago de un dinero que le debía, que le debe. Y pues bueno, al final sí se llegó a audiencia y la contraparte dijo, ¿sabes qué? Efectivamente, reconozco el adeudo contigo. Lo reconozco. Entonces, como es una cuestión patrimonial, el juez o la jueza no tiene ninguna cortapisa para enviarlo. Y desde luego, si las partes lo quieren, desde luego, para enviar el asunto al Centro de Justicia Alternativa. Entonces, ese asunto llegó con una amiga mía que es mediadora pública de ahí y simplemente en la primera sesión, pues bueno, fue de reconocimiento del caso y ya en la segunda sesión, sí, esperemos que todo salga bien, las partes simplemente quieren llegar a un acuerdo y la segunda sesión, salvo que pase otra cosa, literalmente ya va a ser para firmar el acuerdo, el convenio. ¿Qué está pasando en la práctica? ¿Qué están haciendo diversos jueces? No sé si todos, pero de hecho ellos, aparte de que promueven mucho esto, siempre y cuando en el caso se puedan observar, eh, lo están llevando tanto a la práctica de que antes, mientras no esté elaborada la sentencia, prácticamente a las partes, si me permiten la expresión, como que de último segundo, pueden animarse y le pueden decir al juez, ¿sabe qué? Sí queremos más.
Entonces la ley no le establece ese deber jurídico al juez, no, es una facultad que tiene, pero desde luego que el juez la va a hacer valer, siempre y cuando en el asunto pueda gestionarse por los MASCA. Entonces, ahí les dejo toda esa precisión. Les dije, no es un deber del juez, no, no lo es, no lo es, pero sí tiene esa facultad. Entonces, ahí está lo interesante. ¿Por qué tiene esa facultad? ¿Cuál es el fondo de que tenga esa facultad? ¿Por qué la tiene? ¿Qué legislador nada más le otorgó esa facultad al juzgador por otorgársela? ¿O cuál es la lógica de que tenga esa facultad? ¿Cuál sería la lógica? Pues muchos me dirían, bueno, la promoción de los MASCA. Sí, sí, bueno, o sea, quien me contestara así, no le puedo decir que está equivocado. Pero ¿cuál es la otra razón? Una razón que incluso puede ser más de fondo todavía. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál creen? Para que los jueces se estén comportando con esa flexibilidad. ¿Cuál sería la otra razón? ¿Cuál creen que sería esa razón? Profesor, ¿no Ujú. va en el sentido de que las personas en conflicto, que son justamente las que lo conocen en realidad, lo resuelvan ellos mismos? Pues bueno, la razón que me estás dando la agrego a la lista. Pero ¿cuál es una más de fondo todavía? Yo no dije que estuvieras equivocada. No, 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 Pero ¿cuál está. sería otra razón más de fondo? Una razón más. Más de fondo. No privarlos de ese acceso a la mediación, ¿No privarlos de qué? del acceso a los mecanismos. No andas tan lejos. Síguele caminando. ¿Por qué? ¿Por qué no privarle de ese acceso? ¿Por qué? ¿Por qué no privar? ¿No vas mal? A ver, o quién la quiere ayudar para avanzar más? Nada más déjenme sacar la lista, permítanme. Mientras van pensando, si quieren pueden ir participando. ¿Cuál sería esa razón? Todavía más a fondo. Que tú te quedaste en la orilla de esa razón. ¿Cuál sería esa razón? ¿Quién la quiere ayudar? ¿O ya se dan? De plano ya se dan. Ok, nada más. Compañera, andas por aquí, ahorita les digo. Compañera, Elide, eres Parreira. Ok, y tú ya la Estoy, tienes, ok. doctor, dígame, Ya, a sus ya, órdenes. nada, Elide. Buenos días, nada. Gracias, qué linda. A ver, ¿cuál sería el otro motivo? Hay un criterio judicial, es una jurisprudencia, donde si lo van pensando, la corte también se está poniendo del lado de los MASC, en donde te dice que los MASC no son mecanismos de segunda para el acceso a la justicia. De hecho, considera
la Corte en esa jurisprudencia, que los MASC tienen prácticamente el mismo nivel que cuando un juez está decidiendo un asunto a través de una sentencia. Ese criterio, ¿cómo lo están aplicando en la práctica? No sé si todos los jueces, pero sí algunos. De que, bueno, ya que son medios en que la Corte ha reconocido que tienen es decir, el mismo nivel, la misma categoría, que el acceso a la justicia, pues dicen, bueno, por mayoría de razón, entonces, yo lo sigo promoviendo. ¿Y cuál es una manera de promoverlos? Pues si el asunto yo veo que se puede ir por más, pues yo les recuerdo a las partes, no tengo ningún problema. No tengo ese deber tampoco, pero sí tengo esa facultad. Y simplemente que las partes se vayan por los más, si así lo desean. Como yo les dije, puede suspender esa audiencia. Siempre y cuando vea que en ese caso se puede ir por los más. Si ese asunto no se puede ir por los más, bueno, no podemos hablar de una suspensión de la audiencia. Porque estábamos hablando de qué otro principio, de la continuidad, de la inmediatez. Por eso, continuidad de la inmediatez. No sé si ahora esto les quedó mucho más claro, compañeros. ¿No tienen algún comentario que me quieran hacer? Déjenme meterles las láminas. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna duda o algún comentario que quieran hacer respecto a este tema? Manda usted el líder. Doctor, disculpe, ¿no podrá ser también que tener bueno, el ejercicio de la justicia alternativa es un derecho de Sí, claro. de las partes? Sí, también. Miren, mira, por eso me gusta que estén preguntando. Les digo, por más que yo prepare la clase, incluso cuando uno está en la práctica, por más que uno prepare lo que va a hacer, siempre es muy bueno tener otro punto de vista. Sobre todo de una persona bien intencionada, porque también hay puntos de vista que dices, ¿sabes qué? Si no me vas a construir, prefiero que te lo ahorres, ¿no? En este caso son constructivos, permítanme. Déjenme buscar este criterio judicial, que de hecho ese criterio judicial, si no mal recuerdo, está aquí en mi libro de mediación. Permítanme tantito, porque sí recuerdo el contenido. Nada más que yo creo que no sería mala idea que ahorita, si lo puedo bajar, de veras nos ayudaría mucho para leerlo, incluso. Les digo, luego sí es muy triste dedicarse nada más a leer, a leer, a leer. Te digo, uno debe de tener correctamente razonado todo. Pero hay veces, sobre todo lo que es la cuestión legal, que pues sí acabas leyendo. Déjenme ver dónde está ese criterio, que aquí yo recuerdo que hasta lo cité. Y fue un criterio bastante aplicable a esta clase. Nada más que yo se los quiero leer. No me quiero quedar con el criterio, lo quiero leer.
A ver, aquí ya me estoy viendo a las notas a pie de página. Miren, les voy a leer lo que yo interpreté de este criterio, que es una jurisprudencia, un criterio, es un criterio judicial. Eh, y, y también les voy a bajar el criterio judicial, si les parece. Sin menoscabar que estos medios alternos de solución de controversias, en los casos en que procedan legalmente, desde luego, tienen el mismo nivel de validez jurídica que la impartición de justicia tradicional, ya que los preceptos 17 de la Constitución Federal, octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mencionan a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción estatal, que es encomendada a los tribunales, pero también existe la posibilidad de que los conflictos se resuelvan a través de los medios alternos de solución de controversias. En los casos en que legalmente se permitan tales como la negociación, que es una autocomposición, la mediación, conciliación y el arbitraje, que es una heterocomposición, que bueno, allí también ha habido un debate si la mediación, la conciliación y el arbitraje son métodos heterocompositivos. Algunos dicen no, es que son autocompositivos porque prácticamente las partes están llegando a ellos, nada más que los están ocupando. Bueno, yo soy de la idea que son heterocompositivos porque ahí va a estar presente un mediador, un conciliador o un árbitro. Puede haber un árbitro según el monto del negocio, sobre todo en el arbitraje comercial, que ahí sería un arbitraje abreviado. Puede ser también, si el monto es, por ejemplo, de más de $2 millones, en arbitraje comercial, pues ya hablamos de podemos hablar de 3 árbitros. Y si es un negocio de unas docenas de millones de dólares, pues incluso hasta de 5 árbitros. Eh, déjenme y miren, aquí tengo, miren, aquí está el criterio. Ahorita le digo, es que no lo transcribí, pero sí tengo los datos. Nada más permítanme, déjenme bajarlo si les parece. A ver, es localización. Déjenme irme al número de registro. Miren, a ver si es una jurisprudencia o fue nada más. No, es una tesis aislada. Ahí hago esa pequeña precisión. Si les parece, la leo. ¿Sí la están viendo? Sí, Qué sí, bueno. Sí. Vamos a leerla, si les parece. Es una tesis aislada. Dice acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano. Goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Los artículos 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En este sentido, la Constitución Federal, en el artículo 17, cuarto párrafo, va más allá. Y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando vistos por la ley. Se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema, litigio, y por tanto ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades en las que el proceso es una más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional
y consisten en la negociación, autocomposición, mediación, conciliación y el arbitraje, heterocomposición. En este sentido, entre las consideraciones expresas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17 de 18 de junio de 2008, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa. Propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto idéntica finalidad, que es resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentran bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano. ¿Cómo ven este criterio? ¿Cómo lo ven? Nada más déjenme bajar a checar y ahorita regreso. Gracias.
Muy amables, gracias. Y sobre todo por el tiempo para poder ir por un cafecito. Muy amables. Bueno, eh, entonces continuamos. Y sí, es una tesis aislada en donde nos dice, bueno, tienen la misma categoría los Musk que, que el acceso a la impartición de justicia. No sé si con esto te logré contestar tu inquietud, Elide. ¿Sí o me fui por la tangente, como se dice en la calle? Mande. Sí, doctor, claro que sí. Muy amable, gracias. Si quiere chatear, adelante, ¿eh? También está el servicio del chat. Gracias. No te escucho nada. Bueno, no te entiendo. Bueno, ni te escucho tampoco. Si quieres chatear, adelante, Elide. Pero bueno, no te preocupes. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Y pues bueno, ¿quieren que les complique más la vida? Miren, les voy a compartir más criterios judiciales respecto a los más, pero si les ha quedado clarito lo que les he dicho con lo que empezamos la clase, Sí, maestro. ¿sí? Sí, porque no es nada más estarles contestando, no es que así lo dice y ya no esperan. Ayer sí, la verdad sí me quedé mortificado cuando terminé la sesión anterior, entonces les digo, no es nada más que les diga las cosas bien, sino que, pues a ver, tenemos que razonar por qué. Les voy a enseñar más criterios judiciales. Nada más que estos también creo que tampoco son jurisprudencias, y no, efectivamente no son jurisprudencias, pero voy a enseñarles las tesis sobre los Musk. Dos mil veintiuno. Miren, aquí hay una que es, bueno, para que vean la importancia que se le están dando a los Musk por parte del Poder Judicial Federal. Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de protección al consumidor. Si las partes pactan que deben agotarse antes de acudir a los tribunales competentes, debe prevalecer el acuerdo de voluntades. Vean la importancia que incluso los criterios judiciales le empiezan a dar a los Musk. Chéquense esta. Ah, es que no están viendo nada. Espérenme, espérenme, se los voy a compartir. Espérenme. Que no sé por qué pensé que se las estaba compartiendo. A ver, ¿ya las pueden ver? Perdón, ¿ya la pueden ver? Sí, Sí, profesor. Dice aquí mecanismos alternativos de solución de controversias en el rubro. Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de protección al consumidor. Si las partes pactan que deben agotarse antes de acudir a los tribunales competentes, debe prevalecer el acuerdo de voluntades. Ahora vámonos a esta. Mecanismos alternativos de solución de controversias
en materia civil. Si una de las partes no acude a ellos a pesar de haber sido notificada de su iniciación, esto no significa la pérdida del derecho de acudir a la justicia formal. Como les decía, estos criterios judiciales nos vienen a recordar de que simplemente los tribunales federales también les están dando la misma categoría para acudir a ellos. Pero a ver, compañeros, yo solito me estoy poniendo la soga al cuello. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente, nada más déjenme, espérenme, permítame tantito. Seguimos con las láminas. Espera, ahí está. A ver, compañeros. Pero vamos a seguir con la misma pregunta. Nada más permítanme. Ah, bueno, nos regresamos al 354. Seguimos, a ver, pero yo sigo con más dudas. Damas y caballeros, déjenme nada más mover esto, aquí está. Entonces decimos que puede suspender la autoridad judicial, el juez, la jueza. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok. A ver, entonces decimos que lo pueden suspender, es una facultad que tiene, para que en caso de que el asunto se pueda resolver por más, bueno, pues pueda suspender la audiencia y prácticamente pues les esté promoviendo a las partes, a la parte actora y a la parte demandada, que el asunto puede llevarse por los más. Y si así lo desean, bueno, pues simplemente el asunto lo pasan al Centro de Justicia Alternativa. Con una gran promoción del juez o la jueza, y también porque las partes así lo están determinando de manera voluntaria. A ver, una pregunta, compañeros. Seguimos con este artículo 354 que nos ha sacado canas verdes. ¿Y qué pasa con la justicia restaurativa, compañeros? ¿Ahí qué puede pasar? Cuando hablamos de la materia familiar, ¿qué podría pasar, compañeros? Y aquí se actualiza algo muy interesante en materia familiar, leyendo este artículo 354. Déjenme, les voy a descargar el Código Nacional. A ver, no dejen que acabe de descargarlas. Es el artículo. No. A ver, damas y caballeros, el tantas veces mencionado artículo 354 del Código Nacional nos dice puede suspender el juez o la jueza la audiencia. Si en el caso, pues bueno, se puede llevar por los más.
Te está diciendo que estás de promotor de los MASCA. Estás facultado para eso. En los casos en que desde luego se puedan resolver por MASCA. A ver, otra vez una pregunta. ¿Y qué pasa aquí con la justicia restaurativa? Porque ese artículo lo tendremos que relacionar con la justicia restaurativa, sobre todo en materia familiar. Aquí, ¿qué podemos entender? Si me permiten, les voy a leer unas partes de estos artículos. Las partes de común acuerdo podrán sujetarse a un procedimiento de justicia restaurativa en materia familiar, el cual tendrá como finalidad que las partes reconozcan la existencia de un conflicto, asuman su responsabilidad y participen tanto en la reparación de los daños, chéquense esto, como en la reestructuración de la dinámica familiar. Quedan exceptuados los casos de violencia sexual, bueno, contra niñas, niños y adolescentes. Bueno, ya vimos que en la mediación familiar no se puede llevar asuntos de violencia familiar. En eso ya no tenemos mucho que estarlo discutiendo, porque esos asuntos están, esos supuestos, esas normas están previstas en el Código Penal local, los delitos de violencia familiar. Ahí no tenemos mucho que discutir. El procedimiento de justicia restaurativa no es obligatorio para acceder a la justicia familiar. A ver, compañeros, seguimos con el 354 del Código Nacional, donde el juez tiene que tener la sensibilidad, debe de estar correctamente preparado también en los MASCA. ¿No va a mediar nada? No, por supuesto que no, pero sí va a ser un gestor del conflicto. Déjenme seguirles leyendo este artículo. Las medidas cautelares, bueno, ahí no hay tanto tampoco que discutir. Precautorias o provisionales decretadas en el trámite de cualquier juicio se mantendrán vigentes. Muy bien. Las partes podrán sujetarse a los mecanismos de justicia restaurativa sin suspensión del trámite judicial correspondiente. También prevé eso. En los casos que alguna de las partes manifieste su deseo de no continuar con el proceso de justicia restaurativa en materia familiar, o simplemente una de ellas deje de acudir a las sesiones que se señalen, se dará por concluido el proceso y suspendido o no el trámite sin dilación alguna, se continuará el juicio en la etapa procesal respectiva. ¿Alguien me podría decir a qué nos estamos refiriendo con esto, compañeros? Con lo que les acabo de explicar. Porque nada más me estoy dedicando a complicar más la clase. ¿Qué les acabo de decir? ¿Alguien entiende la esencia? ¿Alguien me la puede decir? Pues que también va a existir la mediación familiar y nos está dando esa oportunidad, porque en materia familiar, damas y caballeros, no nos podemos quedar nada más en el pago de alguna deuda económica, que desde luego eso, si se actualiza, se tiene que hacer o se debe de hacer, sino que en justicia restaurativa estamos hablando más allá de meros daños económicos. ¿De qué estamos hablando muchas veces? De la fractura de una relación interpersonal. ¿Cierto o falso? Por eso la justicia restaurativa no se queda nada más en el pago de un daño o perjuicio, cuando estoy hablando de una deuda meramente económica, en materia civil, en materia mercantil, desde luego, sino que también vamos a hablar de un plan, lo contempla la ley,
Aparte de mediar, podemos hablar de un plan de restauración. ¿Quién lo contempla? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No es obligatorio, nadie dijo que fuera obligatorio, ni menos la mediación en materia familiar. Pero se puede hablar de una mediación e incluso ya prever un plan de justicia restaurativa. Entonces ahora entienden por qué esto ya se empieza a complicar y por qué les tengo que estar explicando, bueno, no a complicar, sino que se van sumando más figuras jurídicas. ¿Por qué les tengo que explicar también el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Porque él también alude a los MASC, pero tenemos que entender la lógica en cada parte del código. Y ahí tenemos ese pequeño gran detalle. Voy a seguirles leyendo, si me lo permitan. Váyanse al artículo 585. Dice, para la implementación de estos procesos, la autoridad jurisdiccional podrá auxiliarse de expertos en psicología, trabajo social, mediadores o facilitadores especializados en materia de familia, quienes deben de preservar los principios de legalidad, imparcialidad, bueno, voluntariedad, o sea, estamos hablando incluso hasta normas de carácter ético que se le exigen al juzgador, pues también se le están exigiendo en mediación. Y de eso lo hago en justicia restaurativa. Hablamos de una voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, simplicidad, acceso a la información. Bueno, ahí no les tengo que explicar mucho. Son prácticamente las mismas normas de carácter ético que se le exijan a un juzgador. No tengo mucho hay que estarles aportando porque incluso hasta es como una repetición. Y que cuentan con la certificación que para dichos efectos expida la autoridad competente. Bueno, a ver, damas y caballeros, sigo sin entender la justicia restaurativa. ¿A qué me estoy refiriendo con esta lectura? Ya van 2 artículos que estoy leyendo y no he explicado el tema. No es nada más plantear el asunto que se pueda llevar por... Que mientras no hablemos de violencia intrafamiliar, pues, ok. Pero es que vamos a hablar también de un plan de pago de daños. Digo, que es voluntario, por supuesto. Digo, no es obligatorio llegar a ese plan. No de pago de daños, sino ese plan de restauración. Corrijo. Profesor, es que lo que se busca en la Mande. justicia restaurativa no es solamente, Ujú. como usted lo dice acertadamente, el hacer una reparación de un daño económico, y mucho menos en la materia familiar. Porque si estamos hablando de una guardia y custodia, de una regulación de visitas, no es algo monetario. Lo que se pretende es una solución del problema de forma integral. Es decir, no solamente vamos a ver con quién se va el niño los fines de semana, sino tratar de Régimen de restaurar visitas. la dinámica familiar, o sea, de que al fin y al cabo entendemos que la familia es el pilar de la sociedad, pues debemos de tratar de restaurar ese tejido familiar y entonces en eso eso es lo que se espera con la justicia restaurativa, que realmente haya una reparación, bueno, que haya, la sentencia sea integral y no solamente se dedique a disolver vínculos matrimoniales, disolver sociedades conyugales, etcétera, etcétera, sino que vaya más O allá. disolver familias, ¿no? Exacto. Y disolverlas, que también tiene ese poder el juez. O sea, que qué tal si alguien pierde la patria potestad. Ahí complicó más el asunto. Dices, no, pues es que nos vamos a divorciar. Ah, pues es que se entiende que se está disolviendo el vínculo matrimonial. Pues eso ya lo sabemos. Pero también tiene el poder de disolver a la familia. O sea, es así de fácil. O sea, yo olvídate del matrimonio. O sea, pues el divorcio, eso ya sabemos. O sea, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un divorcio. O sea,
no es necesario que el abogado te lo explique, que todos tienen una idea de lo que es el divorcio. Una que anda en la calle, no, pues ya puesta el lazo, ya nos vemos. Y ya, rompemos el papel. Así te lo pones ya unos que ya. Yo ya no soy tu marido. Yo ya no soy tu cónyuge. Me dice la compañera, es que no es nada más un régimen de visitas, es que aquí sería, muchas veces tratamos de arreglar lo más que se pueda, todas esas relaciones interpersonales que ya quedaron fracturadas, hasta donde sea más posible. Les digo, yo sé que esto es bien bonito aquí sentarse, tomarse un cafecito, que Verónica está de co-host. O sea, miren, es bien cómodo. Nada más me falta mi galletita para que esté más cómodo. Miren, aquí está mi manzanita. Aquí es muy cómodo estar hablando. Es comodísimo. Nada más que aquí también te va a meter un fuerte reto la ley. Claro, si las partes quieren, por supuesto, por eso es voluntario. Y es cómo hacerle cuando una relación interpersonal ya está fracturada. Y habrá veces que simplemente es más que imposible ya reparar eso. No sé si ustedes han visto que hay un arte japonés. Ahí los japoneses fueron muy creativos, muy originales. De que hay un arte japonés de que si rompes una taza, por ejemplo, ocupan un resistor especial y lo van pegando. Y aunque se vean ahí, pues sí, pues sí, de que eso se ve que está pegado, cualquiera lo va a ver. Pero ocupan es un pegamento, un resistor, que simplemente se vuelve hasta como un arte. Mire, déjenme buscarles, no recuerdo cómo se llama ese arte. Desde luego que tiene un nombre. Déjenme buscarlo, que es arte. Y con esto voy a pretender explicarles el 586 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Arte japonés de reparar cerámica. A ver. Miren. Si ustedes me permiten, voy a ponerles este ejemplo. Es un arte japonés, les digo, ellos buscan mucho la originalidad. Eso también incluso es parte, ayer me explicaban que eso también es parte cuando hablamos del mundo digital y el Japón. Ayer me lo estaban explicando en el posgrado, un excelente alumno que estaba presentando su trabajo de investigación en la maestría, me parece. Se llama Kintsugi. Kintsugi. Les digo, esto no es clase de idiomas tampoco, y bueno, tampoco está mal que ocupemos otros idiomas, tampoco eso es malo. Pero, para no desviarnos de lo que estamos platicando, Kintsugi se llama. Si me permiten, se los voy a enseñar. Y de ahí nos vamos al artículo, desde luego. A ver. ¿Sí lo alcanzan a apreciar, compañeros? Sí, Y miren el arte japonés. Es que se rompió un plato, se rompió una taza. Bueno, ok. ¿Y qué han hecho los japoneses? Lo convirtieron en un arte. No sé si alcanzan a ver estas figuras, las fotos de estos objetos. Si lo ven, Sí, sí se ve. y hagan de cuenta que la justicia restaurativa, yo les comento, esto es como cuando se fractura una relación interpersonal. De una u otra manera, pues vamos a buscar, les digo, claro, y también cuando nos conviene, tratar de ver qué se puede hacer. Por una serie de malos entendidos, por una serie de cuestiones que no
por mil razones nos generaron conflictos. Hagan de cuenta que esto es la justicia restaurativa, porque estás de acuerdo que el objeto ya no queda igual. Les digo que todo queda igual, bueno, pues eso sería un ideal, pero yo no les puedo aseverar eso porque en una relación interpersonal, les digo, cualquiera que hemos tenido algún problema, algún conflicto con una persona o un malentendido, simplemente ya las cosas ya no vuelven a ser exactamente iguales. Tío, ya te exiges algo más que imposible. ¿Quién te va a conceder eso? Pues ya nadie. Porque muchas veces, pues habrá personas que a lo mejor te dicen, bueno, sí te perdono, pero no olvido. Y hay personas que ocupan mucho ese lema. Dicen, te perdono, estás perdonado, pero no olvido. Entonces, pues esto queda como el finsuji. Entonces, ¿qué nos ofrece la propia ley? La propia ley te lo está diciendo. O sea, ¿tú crees que los legisladores, quien redactó este artículo, quienes lo redactaron, no saben eso? Que las relaciones interpersonales ya a veces ya queda tan fracturada que a veces ya queda fracturada y olvídalo. Ya, ya, ya no llegamos ni al fin suenes, en que dices, bueno, vamos a tratar de hacer. Mira, y seguimos con la lectura del artículo. Permítanme. A ver. Ah, no, pero no era este, perdón. Es el Código Nacional completo. A ver. ¿Sí lo están viendo, compañeros? Sí, Sí, En el perfecto. artículo 586 que nos dice, vamos a llamarle el artículo Finsugi. Además, aquí lo voy a poner en mi ley para que no lo olvide. Finsugi, Finsugi, Finsugi. Es más, Finsugi, japonés. Nos dice el 586. Está muy largo el artículo. No es mi objetivo estarlo lee. Le seleccioné unas partes. El artículo 586 nos dice en el primer parágrafo, en los casos en que las partes manifiestan su deseo de someterse a los beneficios de la justicia restaurativa, la autoridad jurisdiccional señalará día y hora para que las partes acudan a la entrevista inicial, a la cual podrán ser acompañados en todo momento de cualquier persona de su confianza, lo que incluye a su representante legal. Dice, una vez realizada, no obstante, si en los encuentros preparatorios o dentro del proceso sobreviene alguna causa de inviabilidad, bueno, primero tenemos que ver, si nos vamos a justicia restaurativa, si puede haber viabilidad en la implementación de este proceso. Digo, pues estamos hablando aquí del tema de mediación. Antes de decirte cosas muy bonitas, el mediador del Centro de Justicia Alternativa, y en este caso, cuando hablamos de este procedimiento de justicia restaurativa, primero tenemos que ver si es viable, si jurídicamente procede. Es lo primero que vamos a ver. Si no procede, bueno, pues no obstante, si en los encuentros preparatorios o dentro del proceso, incluso sobreviene alguna causa de inviabilidad, la persona facilitadora le informará en un plazo máximo de 48 horas a la autoridad jurisdiccional. ¿Qué tal si hay violencia sexual contra una niña? Dices, pues no la había, pues ya empezó. No, pues entonces, olvídate ya de la justicia restaurativa. Vean lo delicado que es esto.
que sea viable jurídicamente, digo, que no haya casos de violencia intrafamiliar. Tendríamos que ver eso primero. Si los hay, bueno, pues ya ni siquiera podemos pensar en mediación familiar. Pero vamos a pensar que, ¿qué crees? Si es viable, no hubo violencia en ningún momento, de ningún tipo. Entonces hablamos aquí de un plan de reparación entonces ya vete, pero un plan de reparación del daño. ¿Sí ven lo que les estoy marcando? Podemos irnos, no nada más buscar un convenio para terminar el conflicto, sino podemos hablar de un plan de reparación del daño. De ninguna manera podrá pactarse la renuncia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pues esto es muy de primaria. ¿Cuál sería un ejemplo de algo que no pueden renunciar? Por una cuestión de interés público, como lo establece la legislación civil. ¿Cuál sería un motivo? Pues los alimentos. ¿Cuál es la lógica de que existan los alimentos en la ley, compañeros? Muy bien, Elide. ¿Cuál es esa lógica? Ya lo habíamos dicho en unas clases. Dices, es que así lo establece el Código Civil. Ya lo sabemos eso. ¿Cuál es el fondo de que existan los alimentos jurídicamente hablando? ¿Cuál es el fondo? Razonando. ¿Cuál sería ese fondo? Lo dice la ley, el fondo. Yo me iría antes que la seguridad de la familia y el desarrollo, la sobrevivencia, la subsistencia. ¿Cuál es el animal más débil que existe? Si queremos llamarle de la creación divina, ocupando términos de la Biblia, de Génesis. ¿Cuál es el animal más indefenso que existe? Recién nacido. Que es un animal tan indefenso que ha desarrollado un arma que puede destruir este planeta. Así somos indefensos. Los humanos, ¿sí? La subsistencia. Yo ya sé que esto es contradictorio. Si ustedes ven la película de Oppenheimer, no sé si la vieron, con este excelente actor irlandés. Sí saben el chiste que había en esa película de Oppenheimer. Ya saben cómo son los americanos en sus chistes, ¿no? Te hacen comentarios luego para ver si cachas lo que te están diciendo. Y decían es que Oppenheimer, Robert Oppenheimer, no es capaz de atender un puesto de hamburguesas, no es capaz de hacer eso, no es capaz de llevar las mínimas cuentas de un negocio, no es capaz de eso, pero sí es capaz de desarrollar una bomba atómica. No sé si vieron eso en esa película. Llámale un chistecito dentro de la película, pero tienes que capiscarlo. Yo voy a ocupar de esa película es eso. ¿Por qué lo voy a ocupar? Porque el ser humano, cuando nacemos, somos el animal más indefenso que hay. Hay animales que empiezan a caminar cuando nacen. Después de que nacen, desde luego, empiezan a caminar. El ser humano, pues, yo creo que no. No sé los niños genios a qué edad empiezan a caminar. Digo, seguramente en una tesis de posgrado de psiquiatría. Digo, bueno, pues ¿cuándo empezarán a caminar los niños genio? Las niñas genio. Pero el ser humano somos el ser más indefenso que hay. Entonces, por eso la ley. Alguien en algún momento de la historia inventó la figura de los alimentos. Y dijo, ¿sabes qué?
Pues el ser humano, como es el ser más débil, es un deber de los padres, literalmente mantenerlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se puede defender a sí mismo. Entonces, pues menos va a tener la posibilidad de hacerse del mínimo de satisfactores para vivir. Continuamos con la ley. En asuntos en los que existan datos perdón, en los asuntos en los que existan datos de la existencia de conductas de violencia, queda prohibido convenir el mero pago de obligaciones pecuniarias como forma de reparación del daño. Pues es lo que les he dicho. La violencia familiar, si esto llegó a la vía penal, se tendrá que llevar también, se tendrá que llevar, corrijo, por la vía penal. No pueden pactarse, por más que hablemos de este programa de reparación de daños, incluso pago de daños, no podrán pactarse cláusulas desde una simetría en las relaciones de poder. ¿A qué les suena esto, compañeros juristas? ¿Cómo a qué les suena? ¿A qué les puede sonar? Pues equidad de género, ¿cierto o falso? Equidad de género. Digo, tampoco podemos llegar a un plan, de decir, oye, ya, pues vamos a jugar al arte japonés, al kintsugi, vamos a jugar al arte japonés, y que en ese convenio se prevea, bueno, ¿sabes qué? El hombre siempre debe estar sobre la mujer. Bueno, pues un convenio así con base en este artículo, perdóname, una cláusula así, aparte de que es retrógrada, pues la misma ley te va a decir, no, no opera, punto. Vean lo delicado de esto. Vean cómo se puede dificultar esto. Vamos a pensar que llegamos a este plan de reparación de daño, que bueno. Y aquí dice, bueno, después de aceptado y firmado el acuerdo, la persona facilitadora tendrá un plazo de 3 días para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente. Recibido por la autoridad jurisdiccional competente el plan de restitución de derechos o el convenio, en un plazo de 5 días hábiles, la autoridad jurisdiccional fijará día y hora para el desahogo de una audiencia oral, a fin de sancionar y, en su caso, aprobar los acuerdos formulados por las partes. Y ante el juez, pues ya estamos dando por concluido este problema. Ya llegamos a un convenio. De resultar en derecho, el convenio se elevará a categoría de cosa juzgada. Bueno, ya lo habíamos platicado en las generalidades de los MASC. Si llegamos a convenios en materia civil, familiar o mercantil, pues no hay ningún problema. Se elevan a la categoría de cosa juzgada. No hablamos ahí de recursos. Es que voy a interponer un recurso, no, no proceden. Voy a promover un amparo, pues no, porque ya llegaste a un convenio. Y en todo caso me podrá premiar la autoridad judicial si yo no cumplo con el convenio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, compañeros? Y vean cómo me encargué de complicarles el 354. Pero ¿tienen alguna duda o comentario? ¿Quedan satisfechos? Sobre todo por la pequeña discusión que tuvimos en la clase anterior. ¿Sí? ¿Satisfechos completamente? ¿Satisfechas? Les digo, porque eso de que sea un sí, de que no me convences, pues les voy a comentar algo. Un sí así y estar cerca de uno son exactamente lo mismo. O no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que dices, ah, sí,
Sí, pero es un sí de, ¿sabes que si pasa algo, simplemente lo convierto en uno y pues fin de la discusión y se convierte en uno? Entonces, sí me importaba dejarlos bien satisfechos. ¿Puedo continuar con este archivo? Ya para concluir la parte del juicio oral. Sí, Les digo, ya gracias. sé que no es clase de procedimientos, gracias, Irving, de procedimientos civiles, pero si nada más les digo, es que la ley general de los MASC, que los mediadores somos bien buena gente y que los mediadores vamos a ser unos angelitos, bueno, si ni siquiera les estoy relacionando con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y no les menciono los artículos que aluden a esos MASC y cuál es la razón de ser eso, pues saben qué, compañeros, pues ya para qué les doy clase, ¿no? O sea, sería una clase completamente muy superficial, se convirtiera en una sesión muy superficial. Entonces yo les dije, los masks no son cariñitos. Pueden tener efectos terapéuticos. Hay autores que dicen que sí. No son sesiones psicológicas, pero eventualmente pueden tener alguna cuestión terapéutica. Aunque, tío, tampoco es su fin, porque finalmente esto es jurídico. Digo, por más que hablemos de psicólogos, pues sí, nos van a auxiliar, pero al final de cuentas todo esto es legal. Esa es la parte triste. Entonces nos tenemos que ir a lo que dice la ley al final de cuentas. Nada más que lo hacemos de una manera más amable. Entonces déjenme acabar con las láminas y ya y pues ya prácticamente para vernos la siguiente semana, porque ya el tiempo, el tiempo no perdona, compañeros. Quien cree en Dios, yo tengo un dicho, quienes creemos en Dios, yo creo que Dios sabe perdonar. No lo dudo. Nada más que hay un factor que no sabe perdonar y se llama el tiempo. Dios perdona, el tiempo no. Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, pues el 354, si ahí tienen su ley, me hacen favor para complicarlo más, se me van a los artículos 584 y 586. Digo, esto me hacen favor de relacionarlo incluso con el principio procesal de inmediatez. Continuamos, compañeros. Y en la lámina que nos habíamos quedado, les digo, porque esto sí y vuelvo a repetir, lo tenía que profundizar, fue en la del artículo 359. Y dice, bueno, hablamos de un juicio oral que pues nos va a hablar a ver, necesito tu causa petendi, los hechos y las pruebas. Esto va tanto para actor como para parte demandada. En la audiencia de juicio se recibirán las pruebas, conforme a las disposiciones de este Código Nacional. Los documentos y objetos que se hayan presentado serán mencionados, leídos, descritos, exhibidos, bueno, o reproducidos. No les vengo a decir algo que no sepan, según corresponda. Concluido el desahogo, se escucharán alegaciones breves de las partes y la autoridad jurisdiccional emitirá la sentencia definitiva, que explicará a las partes y documentará dentro de los 5 días siguientes. El escrito en que se consigne la sentencia deberá corresponder a la que la audiencia pronunció la autoridad judicial, sin que sea permitido incorporar argumentos diversos. Aquí la compañera Eli, de que le sale el colmillo de litigante, pues me va a decir, oiga, pues nada más que no venga a decir cosas que no se dijeron en la audiencia. Y bueno, pues sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces ahí, pues, tienes que estar con tus 50 sentidos en la audiencia, Lide. Ay, ahora ya no lo abro. Permítame, me voy a meter. Les digo, es lo malo luego de confiar tanto en las nubes. Ahora ya no me deja reabrir el archivo. A ver.
Curso, a ver. Ahora sí. Espera. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Y el artículo 360, pues nos dice lo que les dije en la clase anterior. Acuérdense de lo que dice el precepto 16, primer parágrafo de nuestro Código Político Nacional, del 5 de febrero de 1917. Nos dice, es que vamos a preferir el fondo sobre la forma para resolver los asuntos, y aquí te lo está repitiendo el 360. Pero ya hicimos una pregunta de reflexión. Y es, ¿realmente en todos los casos nos convendrá que nos resuelvan el fondo? La pregunta parece que nos lleva a una discusión bizantina. Maestro, pues es que nos conviene el fondo, porque muchas veces los tribunales han sido tildados de que se quedan en cuestiones de forma. ¿Ok? En parte tildarlos de eso, bueno, encontramos varios casos, sobre todo en juicios de amparo. Nada más que hay un detalle, compañeros. Habrá veces que probablemente el fondo no nos va a convenir. Un ejemplo en que no nos va a convenir el fondo, cuando no hubo un emplazamiento al juicio. Por más fondo del que me hables, dispénseme, maestro, no fui llamado a juicio. Ahí me conviene más una sentencia de forma. Subsane eso, subsánalo. Que diga eso la sentencia, subsánalo. Entonces habrá casos en que yo también lo dudo mucho que nos convenga más el fondo. Particularidades, partimos de esto. Todo lo no reglamentado para el juicio oral sumario debe gestionarse según las disposiciones generales, pero siempre que no contravengan las bases de gestión del primero. Ya vimos que el juez no es nada más autoridad. Aquí el código te dice, también vas a ser un gestor del conflicto. Por eso te estoy diciendo, tienes la facultad de decirles casi casi a las partes, oye, se pueden ir por los más, aunque ya estemos en juicio. Artículo 352. Al juicio oral sumario le resultan aplicables las disposiciones generales de este Código Nacional, siempre que no contravengan lo dispuesto en este capítulo. Bueno, no hay ningún problema. En el juicio oral sumario, y aquí les voy a meter ruido, no es especialización de procedimiento civil, ya lo sé, pero les voy a meter ruido. A ver, primera, la oralidad no es sinónimo de que los expedientes ya no van a ser en papel. Eso es una mentira. Vamos a destruir ese mito. Segundo, en el juicio oral sumario, la demanda y la contestación, tanto principales como las reconvenciones o contrademandas, deben formularse por comparecencia. Bueno, ahí hasta tuvimos una pequeña discusión de que, oye, no me vengas a leer la demanda, no, pero sí la puedes traer y decir, bueno, estoy formulando causa petendi, hechos de manera, pues la esencia, de manera sucinta. Pero bueno, puedo traerla y decir, bueno, hay un dato que ahorita no lo recuerdo, ¿qué? No hay ningún problema, puedes leerlo, ese dato. Deben formularse por comparecencia y basta expresar centralmente en la demanda el objeto que se persigue y en ambas, demanda y contestación, los hechos en que el actor o demandado se fundan y ofrecen las pruebas al respecto. Pero fíjense el artículo 353, la demanda será formulada por comparecencia y en ella se formularán, bueno, si deben de comparecer las partes, el objeto que se persigue y los hechos que fundan la pretensión. Se ofrecerán las pruebas de tales hechos y se indicará el nombre y domicilio del demandado. Pero váyanse al artículo 354, fracción cuarta. La parte demandada dará respuesta a los hechos expuestos, por su contrario, y ofrecerá las pruebas que estima a su favor. En caso de documentos, deberá proporcionar copia de los mismos a la parte actora. Les tengo una buena noticia. Les tengo aquí un pequeño material, obviamente no lo vamos a ver hoy, sobre lo que son las pruebas. Vamos a hablar también de un razonamiento lógico de pruebas. Porque aún en los MASC también hay pruebas. Entonces, debes tener por lo menos un mínimo de razonamiento jurídico, aunque sea muy cortito. Como yo les dije, los MASC es una manera amable de resolver las cosas, más amable. Pero eso no quiere decir que no se sigan el mínimo de lineamientos legales. Claro que se siguen.
Y aquí, en estas clases, es lo que yo he pretendido hacer. Explicárselos. En el juicio oral sumario no es aplicable la forma de gestión de las excepciones procesales. A ver, aquí ya les ya le estoy poniendo chile a la sopa. Si me dicen, oiga, hay excepciones, ¿qué hago? Dígame, porque usted nada más anda en causa petendi, en hechos, en pruebas, y que no hay excepciones. El código ya las desapareció, que no puede haber una caducidad, no puede haber una prescripción, no puede haber una cosa juzgada, que no hay excepciones, no existen, no, claro que existen. A ver, entonces díganme cómo se van a de- a- cómo se van a desahogar. Creo que lo más conveniente de destacar es esto. En el juicio oral sumario no es aplicable la forma de gestión de las excepciones procesales dispuesta en los procedimientos en general. Y esto con base en el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se harán valer al contestar la demanda, la reconvención o la solicitud de medidas cautelares y en ningún caso suspenderán el procedimiento. De todas las excepciones se dará vista a la contraria por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga y se resolverán mediante sentencia interlocutoria. Bueno, pues eso también ya lo sabemos, pero sigo sin contestarles. En procedimiento, fíjense, y se resolverán mediante sentencia interlocutoria en procedimientos escritos y de manera oral dentro de la audiencia preliminar en juicio oral dejando constancia de ello en el acta mínima que se levante con motivo de esta. La cosa juzgada aquí no entra, ya que se tramitará conforme a las disposiciones previstas en el Código Nacional. Entonces, yo les dije, esto está muy interesante, es un tema hermoso, pero se presentan excepciones, ¿qué hacemos? ¿Se pueden ventilar en la audiencia preliminar? Sí, desde luego, pero estas no van a suspender la audiencia del negocio principal. Pero aquí vienen otras reflexiones, ¿qué pasa con los recursos? Por lo que toca a los recursos, a más de la apelación, bueno, si es un recurso ya lo sabemos, si se rechaza el inicio del juicio, porque le pone fin a la instancia, solo es admisible la apelación contra la sentencia definitiva. Y aquí les voy a hacer otra pregunta. ¿No es compatible la regla de procedencia de la apelación llamada en efecto devolutivo? Pues me van a decir no, porque me estás diciendo que la apelación nada más va a proceder contra la sentencia definitiva. Entonces aquí viene una pregunta, compañeros. Contra una resolución, una determinación de un juez que mata un procedimiento, ¿qué podemos hacer? Si la ley no te ofrece un recurso, no te ofrece un incidente, ¿qué podríamos hacer? Ya nos mató el procedimiento. Por ejemplo, el no reconocimiento de tu personería o personalidad. Ahí digan ustedes, ¿qué podríamos hacer contra eso? Porque me está matando el procedimiento. Debo de ver si no se prevé un recurso, sí, desde luego. Si lo hay, lo tienes que interponer. Oiga, es que se prevé un incidente. Bueno, pues chécate que no haya un recurso o incidente. Si lo hay el incidente, lo haces valer, desde luego. Pero vamos a pensar que no hay ni recurso ni incidente. Entonces aquí viene un problema. ¿Qué podríamos hacer contra eso jurídicamente? Digan ustedes, ¿qué harían ustedes? Digo, porque si no haces nada, ya consentiste el acto. A ver, ¿qué harían ustedes?
Amparo directo. Eso es lo que harían valer. Aquí dice Eli de manera lacónica. Sí, profe, así es. Si no, se te va. Pues sí, directo al amparo. Sería el amparo directo. ¿Qué pasó, Eli? ¿De qué querías decir? Bueno, bueno, se supone que estamos en un juicio sumario, ¿no? Pero la autoridad es omisa en explicar bien qué significa sumario, porque de los artículos que usted acaba de leer ¿Qué se significa qué, infiere perdón? sumario. ¿Por qué? Porque de los Ajá, artículos que usted acaba de leer, la presentación de ok. la demanda se puede hacer de manera oral, ¿no? Ok, perfecto. Pero yo puedo ver en los artículos, pues una etapa escrita. Hasta le da el término de 3 días al demandado para contestar, ¿no? O sea, es una No, etapa la parte escrita. escrita nunca se acaba. Exacto, entonces, ¿por qué O sería sea, sumario? aunque ahí tenemos un mito. Por O sea, eso le oralidad, decía ya yo, no hay nada escrito, bravo, no, espérame. oh, Claro que por eso necesito le mi decía yo que expediente, ¿no? por eso le decía yo que la autoridad es omisa en definir lo que significa para ella sumario, ¿no? Porque la verdad es que hay una etapa escrita, una Es que etapa no oral. es de que se defina, mira, no, tampoco. Te voy a decir, y espero con esto dejarlos más que satisfechos. Hemos caído, y aquí por eso cuando yo voy avanzando me voy con mucho cuidado, lo más que puedo. Porque muchas veces hay palabras que o uno las empieza a revolver, o simplemente relacionamos palabras que no tienen nada que ver. Y con esto espero, a ver, dejarlos bien ubicaditos. Dicen, es que, a ver, para ustedes, ¿qué significa expedites? Porque eso lo dice el artículo 17 constitucional. La expeditez, les voy a reformular la pregunta. Creo que no está bien formulada. ¿La expeditez es sinónimo de rapidez? Aquí me dice líder, rapidez y eficiencia. ¿Les puedo hacer un comentario? Este, y desde luego lo voy a hacer con mucho cuidado. Expedites no es sinónimo de rapidez. Desde ahí hemos estado muy mal todos. Al leer el artículo 17, yo me incluyo. Dice, es que la justicia será expedita. Hablamos de expedites como principio procesal. Muy bien. La expeditez es sinónimo de rapidez. Y yo digo, sí, sí es rapidez. No, compañera. Expeditez no es rapidez. Expeditez quiere decir que sigas cada etapa legal de un procedimiento. Por eso la oralidad a mí me lo explicaba un juez, un magistrado de Puebla. Me lo explicó en una capacitación que tomé en la Escuela Federal de Formación Judicial. Nos decía, es que no es de que sea rápido. Luego uno piensa, rapidez, rapidez. Espérame, no es rapidez. Te voy a hablar de agilizar. La oralidad va a buscar eso, agilizar. Al menos eso está en el papel. Tío, tampoco el magistrado me dijo, ya lo logramos. No, 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 nadie ha dicho eso. Pero al menos se busca eso. Pero ahorita ustedes ya me están metiendo goles. ¿Por qué razón? Porque lo estamos viendo incluso en las excepciones. Las excepciones no te van a suspender tu juicio oral, en la parte ya de juicio. Que se deben de ventilar, ¿no? Desde luego. Llevar unas que dice la ley, sabes que unas sí son por escrito, compañero. Entonces, desde ahí, vean, Bernardo, qué daño les está haciendo. Porque yo me estoy confundiendo expeditas con rapidez. Y vean todo lo que les acabo de decir. Reflexiónenlo. Por eso a mí también, incluso cuando hablo de juicios, no me gusta ocupar mucho la palabra juicio. Me gusta hablar de procedimientos. No es porque a mí se me ocurra llamarle procedimientos, porque procesalmente, ¿qué es un procedimiento? Son etapas. Y son etapas que se deben de cumplir una por una. Porque si no se cumplen una por una de manera estricta, ¿a estricta a qué me refiero? A que sigas al menos la secuencia lógica de la ley.
lo único que voy a hacer es violarte tu derecho de audiencia. Es lo único que voy a hacer. Y de debido proceso. Es lo único que voy a lograr. Mande, Verónica. Ya son las 10, nadie está obligado a continuar en la clase, ¿eh? Ya son las 10. Ajá, Tenía entendido que expedito significa que no hay obstáculos. No hay obstáculos para la impartición de justicia. Y también. además eso de Sí, sí. pronta, gratuita y expedita no es para la justicia, es para que los tribunales impartan justicia. O sea, los tribunales deben de ser, en su trabajo, debe ser Es pronto, que viene algo muy interesante que dijiste. no la justicia. O sea, la justicia no va a ser ni pronta, ni gratuita, ni expedita. Más bien el actuar de los tribunales. Más que nada, evitar incluso hasta trámites dilatorios. Digo, algo que te esté dilatando y que no esté respetando el precepto 25 de la Convención, del Pacto de San José, de acceso a la justicia, ese es un principio básico. Ahí, entonces, si yo te empiezo a decir, no es que sabes que para realizar este trámite me tienes que traer 5 copias porque yo lo estoy diciendo, y si no, ya no sigue, pues entonces, ¿sabes qué, Anuar? Ese es un ejemplo de que yo ya estoy violando ese principio de celeridad. Es un ejemplo que vas a decir, ¿y eso para qué? La copia tú la puedes sacar. Para una cuestión muy de trámite. Ya se me hizo, oye, es que la demanda la tengo que acompañar de cuantas copias de traslado sean necesarias. Bueno, pues ahí sí, perdóname, ahí sí es necesario que las acompañe. Ahí sí es indispensable. Dice Elide, ella acaba de buscar un criterio judicial. Dice, el principio de expeditez o celeridad está en disposición de los juicios de amparo, en especial el directo, que no se ocupa y cuya sustanciación es sencilla y sumaria, sean concluidos dentro de los plazos legalmente determinados. Es correcto. Debes de seguir las etapas para cumplir así con el imperativo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, lo que es más factible obtenerse al propio tiempo que un tribunal colegiado de circuito resuelva un juicio de amparo directo promovido en contra de una sentencia definitiva o laudo, decida también respecto a los actos de ejecución, ¿sí? Está bueno el criterio que conseguiste, compañera. Es una contradicción de tesis. Es un poquito vetusto el criterio, pero prácticamente estamos diciendo lo mismo. Es de hace 30 años. Sí, compañeros. Entonces, ¿sí les quedó clarito? ¿Sí? ¿Todo clarito? ¿Satisfechos? Acuérdense de ese sí. Ah, sí. Bueno, pues ya ese sí es como decir, ¿sabes qué? No me estás convenciendo. Y te doy un sí por compromiso. O sea, y les digo algo. A ver, y con esto termino la clase. ¿Sí saben la palabra restaurante de dónde proviene? ¿No saben de dónde proviene el restaurante? De esta palabra, restaurar. Y eso tiene una influencia incluso de la lengua francesa. ¿En dónde había restaurantes a finales del siglo XVIII? En París. ¿Y sí saben por qué viene de la palabra restaurar? ¿Por qué? Porque un restaurante, la función que va a tener es restaurar tu hambre, incluso que recuperes tus energías. Por eso estás comiendo. Yo creo que a un maestro le aplica esto, la palabra restaurante, porque yo debo restaurar bueno, o al menos ese es mi deber, sus inquietudes. Si no los dejo completamente satisfechos, y más en cuestiones procedimentales, y más en cuestiones de criterios legales, perdónenme, entonces saben que no sé qué estoy haciendo con ustedes. Es mi opinión. Obviamente, cuando me contrata la UNAM y si yo quiero concursar por plazas de tipo completo, pues es obvio que eso ningún docente me lo va a preguntar. Eso es más que obvio. Ya les di mi opinión. Si yo pretendo ser director de esta hermosa facultad de Derecho, bueno, yo no creo que la Junta de Gobierno me haga un examen preguntándome cuál es el origen de la palabra restaurante.
Pues es obvio que no. Lo dudo mucho que alguien se preocupe por eso. Nada más si les voy a decir algo. Si no les estoy satisfaciendo el conocimiento, entonces quiere decir que no estoy preparando mi clase. Y eso es muy grave. Y que no me pongo a investigar. Entonces, gracias a sus preguntas, lo único que lograron fue que llamara a una de mis mejores amigas. Y pues bueno, aquí estoy con mucho gusto ofreciéndoles la información. Entonces, si tienen dudas, estoy a sus órdenes, ¿correcto? Bueno, lamentablemente el tiempo ya se acabó. No tengo por qué estar tomando minutos de su tiempo. Entonces, son las 10:05. No es porque les corte, yo con mucho gusto estoy con ustedes, pero creo que tienen cosas que hacer. Entonces, como decían en las piñatas, y tu tiempo se acabó. Cuídense, siempre me da gusto darles clase. Espero que ustedes estén contentos conmigo. Bueno, eso ya es, eso ya es otra cosa. Yo ya dije lo que yo opino. Bueno, cuídense mucho. Gracias, hasta luego.